preparado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final, Señor, tú nos guías en el camino, Padre. Gracias, Señor. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré,
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos felices de poder otra vez compartir con ustedes la meditación, los pensamientos, la reflexión acerca del mensaje eterno de la Biblia, acerca de las buenas noticias, de que Dios no está enfadado, Dios no está enojado contra los seres humanos, sino que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, es un Dios de restauración, es un Dios de perdón. Y aunque el pecado y nuestros errores y nuestros fracasos nos han causado muchos daños, pues Dios tiene el plan de perdonarnos, de restaurarnos y de limpiarnos a través de la sangre preciosa de su Hijo unigénito, de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esas son las mejores noticias que el mundo puede escuchar. En una época de tanta confusión, de tanto temor, de tanta incertidumbre, los creyentes en Jesucristo tenemos una roca firme a la cual estamos anclados. Tenemos la revelación de la palabra de Dios y estamos seguros, porque así lo garantiza nuestro Salvador, estamos seguros de que el cielo y la tierra podrán pasar. O sea, que puede ocurrir cualquier cosa, cualquier catástrofe, pero que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y a esa palabra estamos atados, a esa palabra estamos ligados por la fe. Y de allí nada ni nadie logrará separarnos. Así que felices, de verdad, agradecidos con el Señor, agradecidos con ustedes por la oportunidad de compartir durante 30 minutos o un poco más algunos pensamientos. Hoy voy a intentar hacer algo que normalmente no hago, voy a intentar conversar con ustedes sin estar recurriendo mucho a citar o a hablar de la Biblia, pero obviamente todos los principios que quiero compartir y enseñar, pues están basados en las Sagradas Escrituras. Cuando uno es niño, cuando las personas tienen hijos pequeños y los envían por primera vez al kindergarten, una de las cosas que se acostumbra a hacer en muchos países es que en la bolsa de la blusita o de la camisa, del uniforme, el papá o la mamá ponen una tarjetita con el nombre del niño, con el número telefónico del hogar y con la dirección de la casa. Por si por alguna eventualidad el chico se extraviara o la niña se sintiera confundida y necesitara ayuda, pues ahí tienen a quién llamar y tienen también la dirección exacta donde el niño vive. Y ya cuando uno pues crece, pasan unos añitos, de las primeras cosas que uno aprende en la vida es exactamente cuál es la dirección de su casa, dónde vivo yo, porque si no, pues estaríamos en un problema terrible. Pasan los años y en algunos casos dolorosos, lamentables, cuando la gente llega a cierta edad, empiezan a desarrollar síntomas de una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Alzheimer. Y una de las cosas que le ocurren a estas personas es que tienden a tener lagunas mentales, tienden a tener periodos en los que se olvidan de algunas cosas. Y conforme la enfermedad evoluciona, pues llegan a olvidar incluso quiénes son su familia y, repito, muy dolorosamente, pues también olvidan dónde viven, olvidan cuál es su dirección. Y entonces de pronto se encuentran en un lugar y no saben dónde están y tampoco saben hacia dónde dirigirse y entran en estados de pánico, de confusión. Es terrible no saber uno dónde vive, es terrible no saber uno la dirección donde reside. Pues bien, en el mundo espiritual ocurren cosas similares. Así como cada uno de ustedes tiene una dirección que puede repetir de memoria, porque la ha usado muchas veces, pues cada ser humano tiene una dirección en el mundo espiritual. En el mundo físico, en su país, en su ciudad, sabemos en qué ciudad vivimos, sabemos en qué calle, sabemos en qué número. Y eso es básico para podernos mover con seguridad, para movernos con eficiencia. Pues bien, en el mundo espiritual también es indispensable que sepamos exactamente dónde vivimos, para no confundirnos, para no vivir en estados de incertidumbre ni de pánico. Y así como en el mundo físico hay millones y millones de posibles direcciones, es interesante descubrir que en el mundo espiritual solo hay 3 direcciones. Oiga esto, 7.500 u 8.000 millones de seres humanos que poblamos este planeta, pero solo hay 3 direcciones espirituales en las que podemos residir. Solo hay 3 lugares. No importa si usted es un esquimal, no importa si vive en las selvas tropicales del África, no importa si vive en América del Sur
o en Europa, o donde usted resida, en el mundo espiritual solo hay 3 posibilidades. Y vamos a empezar a hablar de esto porque es importante, recuerde, saber dónde uno vive, conocer su dirección es básico para poder orientarse en el mundo. Y a nivel espiritual ocurre exactamente lo mismo. Muy bien, voy a decirle cuáles son esas 3 direcciones y luego vamos a tratar de explicar esto esperando que esta lección, pues, que el tiempo nos alcance para poder cubrirlo, pero si no, le prometo que con la ayuda del Señor, pues mañana vamos a continuar con este tema. Entonces, vamos al punto. ¿Cuáles son esas 3 direcciones de las que estamos hablando? Aunque al principio le parezca extraño, ponga atención. Una dirección sería Egipto. Otra dirección sería el desierto. Y la tercera sería Canaán. No hay forma a nivel espiritual de que alguien pueda vivir en otro lugar que no sea uno de estos 3. No importa si la persona es atea, no importa si es musulmán, si es budista, si es católico, si es protestante, si es espiritista, eso no viene al caso. La gente o vive en Egipto, o bien vive en el desierto, o la última alternativa es que vivan en Canaán. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué afirmo esto que en realidad puede confundir a alguna persona? Vamos a ir explicando. Hay un paralelo en la Biblia entre lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y la experiencia de los creyentes en Jesucristo, de la iglesia cristiana, en el Nuevo Testamento. Y la experiencia histórica de Israel en el Antiguo Pacto transcurrió exactamente en esas 3 direcciones que le acabo de decir: en Egipto, en el desierto y en Canaán. En Egipto permanecieron varios siglos como cautivos, como esclavos, trabajando para Faraón sin recibir salario, siendo maltratados, sus hijos eran asesinados. Llegó un momento en que los gobernantes egipcios ya no querían que los israelitas se multiplicaran más y empezaron a tratar de controlar el número de nacimientos. Y luego, todos sabemos la historia, Dios envía a Moisés y después de una serie de juicios terribles, los egipcios permiten que el pueblo de Israel se marche. Ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y salen ¿a dónde? Salen al desierto. Y la travesía del desierto les toma 4 décadas. Duran 40 años viajando, marchando de un lugar al otro, a veces avanzando, a veces retrocediendo. En algunas ocasiones, después de muchos años de caminar, ellos volvieron a pasar por lugares donde habían estado ya. Y repito, 40 años, toda una generación gastó su fuerza, su energía y su vida en ese desierto. Hasta que finalmente pues llegan a las riberas del río Jordán, lo cruzan, y al cruzar el río Jordán ingresan a la tierra que Dios le había prometido siglos antes a su antepasado Abraham. Ingresan a Canaán, la tierra prometida, la tierra que les habían descrito como un lugar que manaba leche y donde la miel fluía. Y ahí se establecen, ahí viene la época de los jueces, la época de los reyes, la época del destierro, del retorno de la cautividad. Ahí se sigue desarrollando la historia de ellos, hasta la aparición del Señor Jesucristo y finalmente hasta el año 70. Muy bien, y decimos que hasta el año 70 porque precisamente en esa fecha ejércitos del Imperio Romano, comandados por un general que se llamó Tito Flavio Vespasiano, atacan Israel, destruyen Jerusalén, las murallas, el templo, derrotan al pueblo israelita y se llevan miles de cautivos para venderlos en los mercados de esclavos de Europa, y muchos de ellos también murieron en los juegos, en el circo. Entonces vemos que la experiencia histórica de Israel es precisamente Egipto, desierto y Canaán. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dice que las cosas que le acontecieron a estos israelitas les ocurrieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a usted y a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces vamos a ver, volvamos a nuestro tema.
Egipto en el Antiguo Testamento representa un lugar de idolatría, donde había una multitud de dioses falsos. Representa un lugar de explotación, donde los israelitas tenían que trabajar como esclavos, donde eran azotados por sus capataces, donde eran humillados, donde sus hijos eran asesinados. Egipto es un lugar que en esta época representa muerte. Egipto es famoso por las momias, por las pirámides, que no son más que sepulcros, y era un lugar de alimentación deficiente, donde lo que les daban sus amos a los israelitas eran ajos, puerros, cebollas, melones, que pueden saciar tal vez la sed, pero que no son muy nutritivos, que digamos. Y luego Dios los saca con su mano poderosa, con brazo extendido, los saca del cautiverio egipcio, hace milagros impresionantes, abre el mar Rojo para que ellos dejen atrás esa vida de esclavitud, de miseria, y empiecen una etapa nueva. Pero esa etapa nueva no es coser y cantar, esa etapa nueva no es, vamos a ver, una fiesta constante, no, esa etapa nueva implica atravesar un desierto difícil, peligroso, inhóspito, y se supone que esa travesía debía tomarles, en el plan original, unos 11 días, 11 jornadas, para llegar hasta los límites de Canaán. Pero por la desobediencia, la rebelión, la incredulidad, la ignorancia del mismo pueblo, ese viaje que debía durar menos de 2 semanas se prolonga, y como habíamos dicho antes, se convierte en una travesía que demora 40 años. El desierto no era el lugar donde Dios quería que esta gente se muriera. Él quería llevarlos a una tierra a la que le había prometido a Abraham, a una tierra bendecida. Pero ellos no estaban listos y no quisieron aprender las lecciones, no dispusieron su corazón, y entonces, lamentablemente para ellos, pues algo que debía ser un viaje corto, se les convierte en un viaje interminable, porque al final de toda esa masa de personas que salen de Egipto, más de 1 millón, solamente 2 individuos logran entrar a la tierra prometida. Los que tenían más de 20 años cuando salieron, solo 2 logran entrar, que son Josué y Caleb. Y cuando acaba esto, cuando Moisés muere y Josué toma el mando, pues Josué los introduce a la tierra de la promesa. Esa, repito, es una ilustración, es un tipo profético, es un anuncio. Escribe Pablo, hablando por la revelación del Espíritu Santo, esas experiencias de Israel eran un anuncio profético de la experiencia del pueblo de Dios en esta dispensación que usted y yo estamos viviendo. Entonces decíamos, Egipto representa el lugar de la muerte, de la explotación, de la esclavitud, representa el mundo. Y ahí viven millones de personas. De esos 7,000 y el resto de habitantes que tiene este planeta, la inmensa mayoría no conocen a Jesús. La inmensa mayoría no han experimentado la salvación, no han recibido el perdón ni la gracia de Dios. Están muertos en delitos y pecados, están esclavos de sus pasiones, de sus deseos, de la ignorancia, de la idolatría, de sus filosofías. Sufren, sus hijos son aniquilados por la droga, aniquilados por el aborto, a veces desde que están en el vientre de su madre, aniquilados por la promiscuidad sexual, aniquilados por el humanismo, por las filosofías paganas que están llenando toda nuestra cultura. Egipto es un lugar terrible, es un lugar donde no hay esperanza, donde no hay futuro, donde no hay mañana, donde cada día es igual al anterior o peor aún. Es el lugar donde la gente gime, donde los capataces azotan espiritualmente, emocional, física, económicamente a la gente. Esa es la primera dirección que tienen muchas personas. En realidad ahí nacemos. Pero luego un día, en su misericordia, Dios levanta no a Moisés, levanta a alguien muy superior a Moisés. Dios envía a Jesús, a su único hijo, a este planeta, y Jesús vive una vida de perfecta obediencia al Padre, paga el precio, va a la cruz del Calvario, muere, lo sepultan, resucita al tercer día, y esa muerte, ese sacrificio, esa resurrección, rompen de nuestra vida las coyundas, rompen de nuestra vida el yugo de Faraón y nos permiten salir. Y yo sé que en la teología protestante, católica también, pues a veces hay nada más 2 lugares, muerto
o salvo. Ya no soy pagano, ya no soy un inconverso, ya no soy un incrédulo, ya conocí a Cristo, ahora entro a una vida completamente bendecida, victoriosa, abundante. Pero amigo, amiga, recordemos algo: entre Egipto y la tierra prometida hay un trecho de desierto. En ese desierto Dios va a estar con nosotros como estuvo con su pueblo. A veces tenemos un discurso muy triunfalista en nuestras iglesias, un discurso que dice: si usted acepta al Señor Jesucristo hoy como su Salvador, su vida va a dar un giro de 180 grados, todas las cosas van a mejorar, su hogar se va a restaurar, las finanzas van a superar, sus enfermedades van a ser sanadas, sus hijos van a ser obedientes. Pues yo creo que ese es el propósito del Señor, yo creo que ahí quiere llevarnos al Señor, pero debemos entender y ser cuidadosos, ser prudentes, no ofrecerle a las personas cosas que no estamos seguros de que van a ocurrir así. Porque lo que sí estamos seguros es que después de que uno sale de Egipto, después de que Dios lo liberta, ya no a través del cruce del Mar Rojo, sino a través de la sangre de Jesús. Y note qué interesante el nombre de ese mar, Mar Rojo. ¿Por qué le decían así? Roja es la sangre. Somos libertados a través de la sangre de Jesús. Los carros de Faraón, los espíritus, las cosas que nos perseguían, las adicciones, todo esto puede quedar atrás, puede quedar sepultado a las aguas del mar. Pero eso no significa que ya estamos en la tierra prometida. Eso no significa que ya estamos residiendo en Canaán. Recuerde, hay un intervalo, hay un trecho, debemos de caminar un poco. Y en ese espacio de desierto, en esa segunda dirección, es donde viven ya no los incrédulos, porque esos todavía están en Egipto, pero donde viven millones de hermanos y hermanas lindos, hermosos, sinceros, que han sido redimidos por la sangre de Jesús, que han sido liberados del poder del pecado, del yugo de Satanás, y que ahora sirven a Dios y le adoran a Dios. En el desierto, y repito, en el desierto está la presencia del Señor, en el desierto hay guianza del Señor, hay una columna de humo en el día y de fuego en la noche, en el desierto hay provisión de Dios. El Padre enviaba maná 6 días a la semana para alimentar a su pueblo. En el desierto hay sanidades. La Escritura dice que no hubo enfermo entre las tribus de Israel durante ese caminar a través de las arenas y las rocas del desierto. Pero el desierto no es el propósito eterno de Dios para nosotros. Cuando Dios nos redime, cuando Dios envía a Jesucristo, no es para que pasemos el resto de nuestra vida lleno de pruebas, de enfermedades, de escasez, de miseria, de desánimos, de dudas y temores. Está bien, podemos encontrar algo de eso en el camino, pero eso debería ser transitorio, debería ser pasajero, debe ser una experiencia corta, breve. Recuerde que la travesía del desierto tomaba 11 días y al pueblo de Israel le tomó 40 años. Mi temor es que hay muchos creyentes, repito, lindos, sinceros, que de verdad aman a Jesús, pero su vida es un constante desierto. Su vida es un constante desierto. Ya no son esclavos del pecado, son salvos. Si mueren, van al cielo. Ya no residen en Egipto, ahora son moradores del desierto. Y ahí dan vueltas y vueltas, un año y otro. Creyentes, familias, negocios, iglesias. Se vuelve una rutina. 20 años después estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos 2 décadas atrás. No avanzamos. Y nos parece que eso es lo normal, que eso es lo natural. Pero en realidad no es así. Porque recuerde que hay una tercera dirección donde podemos residir. Ya no vivimos en aquel barrio tan feo, en aquella zona de la ciudad que se llamaba Egipto, que era horrible, donde sufrimos tanto. Le damos gloria a Dios porque ya nos sacó de allí. Ya nos trajo a tener experiencias nuevas, porque aquí ya no tenemos aquel amo malvado que nos maltrataba. Aquí hay provisión de Dios. Aquí hay maná, quizá no sea mucha variedad, pero hay maná, hay guianza, hay sanidad, hay milagros de vez en cuando. Y nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a eso y olvidamos que en el desierto también hay escorpiones, hay serpientes, hay calor, hay sed, hay momentos difíciles. Y nos olvidamos que hay una tercera dirección, que hay un tercer barrio, que hay una tercera zona de la ciudad donde podemos mudarnos. Y lo más importante, donde el Señor quiere que nos mudemos, que esto sería Canaán. Canaán es la tierra prometida. En los cantos de los
antiguos esclavos del sur de los Estados Unidos, los spirituals. Estos esclavos cantaban mucho de Canaán, pero para ellos Canaán era el cielo. Para ellos la muerte era una liberación. Su vida no tenía ningún futuro, ninguna esperanza. Muchos dormían encadenados, en bodegas. Tenían que trabajar todos los días en los cañaverales, en los tabacales, en las plantaciones de algodón. A muchos los azotaban, a muchos los colgaban. Sus hijos eran esclavos, tampoco les pertenecían a ellos. Era una vida muy triste. Y el sueño de estos esclavos era morir. Tienen muchos cantos que hablan de eso. Tienen muchos cantos que hablan de cruzar el río Jordán para entrar a Canaán. Pero ese Canaán para ellos no se lo imaginaban en esta vida, sino que era el cielo. Allá no iban a tener quien los azotara ni quien los hiciera trabajar todos los días de la semana bajo un sol terrible. Pero amigo, esa época histórica ya pasó. Cuando uno empieza a leer la Biblia se da cuenta que el Canaán de la Biblia, que la tierra prometida en realidad no es el cielo. El pueblo de Israel entra a Canaán y ese Canaán, repito, no puede ser el cielo porque en Canaán había gigantes, en Canaán había pueblos enemigos, en Canaán había naciones hostiles y en el cielo no va a haber nada de eso. Es aquí en la tierra donde aunque nos movamos a Canaán, aunque nos movamos a esta tierra hermosa que Dios nos promete, todavía mientras estemos en la tierra va a haber lucha, va a haber aflicciones, va a haber enemigos, va a haber fuerzas hostiles. Pero Dios va a estar con nosotros para llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Entonces, resumo. ¿Qué es Egipto? Egipto es lo que representa el mundo sin Dios. El mundo de pecado, de rebelión, de incredulidad, de injusticia, de falta de solidaridad, de falta de amor. Eso es lo que representaba Egipto en la experiencia de Israel. Y luego, ¿qué representa el desierto? Bueno, el desierto es ese lugar donde ya no somos pecadores, ya no estamos muertos en delitos y pecados allá como vivíamos antes en Egipto. Hemos mejorado nuestra condición por la misericordia de Dios. Nos hemos pasado de los barrios terribles de la ciudad, hemos pasado a una zona residencial más bonita, mejor. Tenemos un estrato más selecto que donde estábamos antes, mucho mejor. Aquí las escuelas son mejores, aquí las tiendas son más bonitas. Estamos en el desierto, todavía no hemos llegado a los máximos estratos, no hemos llegado a las zonas más hermosas, pero vamos de camino. El asunto es que si no aprendemos esta lección, vamos a durar en ese camino 40 años. Se nos va a ir la vida en las mismas tentaciones, las mismas luchas, los mismos problemas. Tenemos que recordar que vivimos agradecidos con lo que el Señor nos está dando aquí mientras transitamos el desierto, pero que esto no es todo, que más adelante hay mejores cosas para nosotros y batallas diferentes que pelear y enemigos distintos que enfrentar y victorias más grandes que celebrar. Lo lamentable es que muchas personas ignoran esto. Y al igual que aquellos esclavos del sur estadounidense, ellos creen que solo la muerte los va a poder llevar a un lugar mejor. Creen que cuando aceptaron a Cristo, se bautizaron en agua, empezaron a asistir a la iglesia, a leer la Biblia, ya eso es todo lo que el Señor tiene para ellos. Pero amigo o amiga, Dios tiene cosas aún mejores para usted. No solo allá en el cielo, sino también en esta vida. Hay retos nuevos por delante de usted. Hay niveles nuevos de revelación de la palabra. Hay nuevos niveles de unción. Hay tareas más altas. Hay más autoridad y poder en su ministerio. Las cosas mejores aún no las hemos vivido. Lo mejor que tiene Dios para nosotros aún está por venir. La Biblia dice eso. Si uno recuerda el Antiguo Testamento, profetas hablando del templo de Dios dijeron: la gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Bueno, la iglesia es la casa de Dios y la iglesia nació con gloria el día de Pentecostés, pero la gloria postrera va a ser mayor que aquella gloria inicial. Eclesiastés dice que el fin del negocio es mejor que su principio. Y cuando leemos el Evangelio de Juan y recordamos el primer milagro que el Señor hizo en Caná de Galilea, cuando lo invitaron a unas bodas, cambió el agua en vino, ¿se acuerda? Y ese vino era mejor que el que habían servido los anfitriones al iniciar la boda, tanto que la gente se asustó. Y es que no debieron asustarse, porque ese es el estilo de Dios. Dios siempre guarda el mejor vino para el final de la fiesta, la mayor gloria para el final de la historia de la iglesia. Y estamos a punto de entrar en eso. Así que alégrese, le estoy dando buenas noticias. Usted está a punto de mudarse. Está a punto, si usted se dispone, a cambiar de barrio, a cambiar de dirección.
ya dejó atrás Egipto y empaque sus maletas porque Dios está a punto de promoverlo, Dios está a punto de ascenderla, Dios está a punto de trasladarlo de el desierto a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra hermosa, a la que fluye leche y a la que fluye miel. La pregunta es, ¿está usted dispuesto? ¿O ya se acostumbró tanto al lugar donde vive? Como dicen en algunos países de América, ya está aquerenciado y no quiere desplazarse, quiere quedarse ahí hasta que se muera. Bueno, pues usted se lo pierde. Porque lo que el Señor tiene para usted son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre. Si nos disponemos de verdad a creerle y a movernos en fe y hacer el esfuerzo para cruzar el río, para dejar atrás las barreras que nos limitan y entrar a disfrutar a plenitud de esta nueva etapa, de esta nueva dirección que el Señor preparó para nosotros. Que Dios le bendiga mucho, que esté muy bien. Nos vemos en la siguiente sesión entonces, y hasta ese momento pues que Dios les guarde y muchísimas gracias como siempre por su fidelidad a nuestros programas.